Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vlog. Venís conmigo porque nos vamos para un congreso. Bueno, el día está soleado y ha sido justo meterme ahora mismo en el coche y se acaba de poner a llover. Menos mal que llevo un paraguas pequeñito. He abierto el vlog ahora a mediodía, son ahora mismo las 3:30. Y he estado pues trabajando esta mañana y haciendo algunas cositas y quería abrir el blog antes de irme para el congreso. Lo organiza el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, FEPC. Ya sabéis que pertenezco a este grupo y me hace mucha ilusión porque creo que va a ser una tarde bastante interesante. Creo que voy a aprender mucho, aprender de grandes profesionales y poder conocer a otras profesionales en distintos sectores, porque aquí vienen empresarias de todos los sectores y bueno, y poder pues compartir un rato agradable con personas que tienen también esta motivación y este espíritu emprendedor. Me hace mucha ilusión porque al final siempre aprendes cosas nuevas y me encanta conocer a gente de la que aprender y con ese espíritu siempre tan positivo, tan motivador, tan apoyándonos entre nosotras, porque al final todo o la mayoría de personas que vamos a este congreso somos mujeres y muchas veces pues falta encontrar ese apoyo en el entorno o en el día a día, y este grupo la verdad que te motiva muchísimo. Así que me voy para allá. Bueno, se ha puesto a llover y esperemos que no esté el día muy feo. Y nada, que me acompañáis en este vlog, que espero que os guste mucho. Voy a intentar compartiros todo lo que pueda de las ponencias. Y bueno, también me apetece, por supuesto, encontrarme con empresarias que ya conozco, que ya he tenido la suerte de conocer de otros eventos anteriores. Así que me apetece mucho volver a coincidir con ellas y volver a compartir un ratito como este. Ya estoy por aquí, acabo de llegar. El congreso de aquí en el Rectorado de Córdoba, la antigua Facultad de Veterinaria. Es un edificio muy bonito. Así que nada, vamos para adentro. Además ahora hay una ponencia a las 4 que me apetece muchísimo escuchar. Bueno, pues dice sí, o llueva o nieva, la hago. ¿Cómo se llama? Eso se llama nivonia. O sea, pues llueva o nieva. Es un chiste. Sí, para reflejar. Voy a cambiar un momento de chip porque soy un momento Tamara, estoy un momento Leonor. Ahora viene Piedad Rodríguez. Cuando vi el título del congreso, llamadme cuadriculada, quizá un poco maniática del orden, y yo decía, vale, sabemos a dónde vamos, pero ¿sabemos cómo? Feliz de la vida. Imaginaros ahora vosotras en vuestro negocio, cómo es el día a día en ese momento, el máximo detalle posible. Hay que registrar ya no solo de las ventas, de los gastos, todos los procesos que tenemos. Y el tiempo, muy importante, ¿vale? Entonces, el máximo detalle que tengamos, mejor. Lo vamos registrando y luego le damos a un clic y tenemos los datos del negocio, ¿vale? A lo mejor no hace falta que lo registréis. Que tengamos siempre esta frase como bandera de que estamos caminando, que ya no es tan importante ese objetivo, sino de que cada mes, cada trimestre, vayamos avanzando, nos vayamos comprometiendo y vayamos siendo una mejor versión, ¿no? Como se dice, yo soy Inma Gómez, que es profesora de la Universidad Complutense de Madrid, y atención al lema, porque dice, todas las mujeres tenemos el derecho y el deber de cumplir nuestro sueño. La fuerza está dentro de ti. Un fuerte aplauso. Manos salgan mejores personas, sobre todo. Inma Gómez está aquí, iba a decir porque aquí donde me veis yo soy muy graciosilla, como decía, madre mía, qué guasona en la niña. ¿Y por qué? Porque al final me he dedicado a comunicar, que es lo que más me gustaba, porque las expresiones, al final la comunicación la puedes hacer con tu cuerpo, con el verbo, por escrito, oralmente, pero hay muchas formas de comunicar. A mí me gustaba la expresión corporal. De alguna manera también cuando doy una conferencia, una ponencia, estoy expresándome mucho corporal. Entonces, te componen un puzzle donde dices, vale, pero ¿dónde está Inma Gómez? Que no lo encuentro. Me parece bien todo, pero yo no me veo. Bien, pues hemos crecido para entregarnos y para ser generosas. Y cuidado que yo soy una persona que me considero
generosa, y me gusta ser generosa, pero eso es una decisión mía. Ese poderío, ese empoderamiento que a la mujer la lanza, porque lo que crees, lo creas. Mírate al espejo y di, yo valgo, yo sirvo y yo soy. Eso es lo único que al final te va a dar la fuerza para perseguir tus sueños, y tienes que hacerlo. Hay que salir de la zona de confort y que no te digan que no puedes, o que esa voz que tenemos ahí todo el tiempo, taca, porque es más cómodo para tu cerebro y para ti, más conservador, quedarte donde estás. Pero si aquí hay empresarias y hay profesionales, yo sé que me estáis entendiendo, que al final todos los días te retas y dices, yo valgo. Y sé que hay muchas horas de trabajo y muchas horas de esfuerzo, yo valgo y yo sé. Eso sí pasa. Ya estoy en casa, bueno, la luz es malísima porque son las 9:30 de la noche. Acabo de llegar ahora mismo. Y es que ha sido terminar el congreso, que por cierto, increíble, me lo he pasado súper bien. Una energía muy bonita que se respira ahí, lleno de mujeres emprendedoras, de mujeres con ganas de apoyarse entre sí, con ganas de sumar con otras mujeres, que es lo que a mí me gusta y que falta hace en el mundo en general. Y es que he salido del congreso y me estaba esperando una amiga en la puerta del rectorado para ir a dar una vuelta y tomar algo y ponernos al día, que llevaba pues sin verla un montón. Así que pues eso he hecho, he dedicado un ratito a estar con ella, la verdad que lo he disfrutado mucho y no he cogido el móvil para nada. Y acabo de llegar a casa ahora. Todavía estoy arreglada, vamos, es que no me he enseñado la chaqueta, mañana os la enseñaré mejor, porque, si visteis el anterior vlog, os dije que iba a haceros un haul de ropa elegante que había incorporado a mi armario, y una de ellas es esta chaqueta que es monísima, pero es que no se aprecia, porque como es negra, con la luz y todo, no se ve bien y es ideal. Así que mañana os haré el haul, no sé si por la mañana o por la tarde, ya iréis viendo porque también me acompañáis. Y nada, pues son las 9:30, pero yo me voy a poner a hacer cositas. Me voy a poner a terminar, lo primero, terminar el artículo para el próximo número de la revista Hípica Magazine, que ya lo tengo casi terminado, pero me queda ultimar algunas cositas y quiero dejarlo terminado ya sí o sí este fin de semana. Y si me da tiempo y ya dejarlo enviado, perfecto. Y por cierto, ha habido una de las ponencias que me ha gustado muchísimo, porque hablaba, sobre todo estaba enfocado a creer en nosotros mismos, a no esperar a que el entorno te dé permiso para ser tú, y a saber encontrarte siempre en cada momento, a saber desarrollarte, que al final vida solo tenemos una, y el no tener miedo a hacer las cosas. A veces dejamos las cosas para el futuro pensando que en el futuro vamos a tener más tiempo, vamos a estar mejor, van a solucionarse todos nuestros problemas, y no, porque el futuro vendrá y el futuro tendrá otros problemas, te vendrán otras obligaciones, y el mejor momento es ahora, como decía en el último vlog, vivir el presente, el mejor momento es ahora. Nadie es tú, o sea, tú eres tú tienes tu vida, tú sabes lo que te gusta, tú sabes lo que quieres, y nadie va a hacer las cosas por ti, así que te animo a que des el paso, a que te atrevas a hacer las cosas. De hecho, justo ha coincidido, yo ya sabéis que creo mucho en esto de la energía, que al final cuando vibras alto, atraes las cosas que están en tu misma frecuencia, siempre atraes las cosas que están en tu misma frecuencia. Si vibras alto, atraes cosas que vibran alto, y si no, pues solo atraerás negatividad y atraerás problemas y cosas malas y amistades malas. Y justo esta mañana ha coincidido que he visto por Instagram, creo que por Instagram ha sido un reel de Rocío Camacho, una influencer muy conocida. Yo lo he visto de casualidad, no la sigo a ella personalmente, pero sí que hace algunas cosas muy bonitas. Y me ha gustado mucho lo que ha publicado, porque hablaba sobre precisamente atrevernos a dar el paso y hacer eso que queremos hacer, a no esperar a un futuro, a no
a no conformarnos con menos solo por miedo a, hazlo con miedo, pero hazlo, porque si no luego al final de la vida te vas a arrepentir. Dicen que cuando les preguntan a las personas que están a punto de terminar su vida, que es aquello de lo que más se arrepienten, la gran mayoría dice que se arrepiente de las cosas que no ha hecho, porque creo que el día que pasa es una oportunidad perdida para hacer eso que quieres hacer. No digo que sea todo factible, que si quieres viajar a tal sitio puedas hacerlo ya, porque a lo mejor pues ahora mismo no tienes las condiciones ni tienes los recursos, por ejemplo, por poner un ejemplo, pero siempre puedes dar un primer paso. O sea, si tú quieres hacer algo, a lo mejor hoy no puedes conseguir eso, pero a lo mejor hoy sí que puedes dar un pequeño pasito que te acerca más a poder conseguir eso en el futuro. Ya sea a nivel personal, a nivel profesional, a nivel social, da igual, pero siempre puedes hacer algo. Y muchas veces no lo hacemos por miedo, muchas veces nos quedamos en el sitio esperando, buscando excusas y dando excusas a los demás, porque muchas veces nos intentamos autoconvencer de que estamos mejor así, pero en el fondo al final eso nos causa una infelicidad porque no estamos felices, no estamos alineados con nuestro ser. Encontremos quiénes somos, qué queremos y trabajemos y vayamos en esa dirección, y lo que no te aporte lo apartas, lo que no te aporte lo apartas. Esta frase también la llevo siempre presente, tengo muchos mantras y siempre en los blogs estoy diciendo muchos, y este es otro de ellos: lo que no te aporte lo apartas. Y eso es algo que he aprendido en los últimos años, que a veces cuesta, porque a mí también me cuesta, pero creo que es muy importante tenerlo presente. Y creo que cuando empiezas a alinearte contigo, cuando empiezas a conocerte, a tener el valor para ser tú, es cuando empiezas a ser feliz. Y lo creo porque creo que lo he vivido y porque creo que no hay otra manera de ser feliz que no sea siendo tú. Así que la verdad es que estos eventos me encantan porque, como digo siempre que me junto con las chicas del foro de empresarias, pues te motivan mucho, conoces a gente que está en tu mismo camino y sales pues lleno de energía. Y nada más, pues voy a dejar aquí el vídeo por hoy. Bueno, vosotros vais a seguir viéndolo, pero yo ya os veo mañana porque quiero aprovechar bien. Son ahora mismo las 10 menos 20 y quiero terminar el artículo, quiero hacer todavía algunas cositas de trabajo, que también tengo que enviar un par de cosas. Y ya nos vemos mañana. Espero que no llueva porque el día ha estado así, han caído algunas gotitas ahora por la noche, menos mal que me había llevado el paraguas, pero yo creo que mañana va a estar el día más o menos igual. Eso sí, han bajado las temperaturas bastante. Bueno, lo dicho, que nos vemos mañana. Buenos días por la mañana, chicos. Como me veis, ya estoy arreglada porque me voy. Voy a ir, que vamos a ir a visitar unas fincas de cebada con gestagro, y voy a aprovechar, ya que vamos, para hacer algunas fotos y coger algo de contenido para estas semanas para redes. Así que me estoy poniendo súper cómoda, la verdad, porque el día está nubladito, pero hace frío. Y como vamos al campo, no creo que me voy a maquillar lo justo y nada. Llevo jersey de cuello vuelto y unas botas con unos leggings negros, parecida como iba ayer. Qué bien lo pasé en el congreso, la verdad es que lo disfruté muchísimo. Ahora os enseño, porque nos dieron un par de cositas, ahora os la enseño por aquí. Y pues nada, voy a ir así, súper cómoda. Me maquillo un poquito y nos vamos. Y nada, ahora os voy contando. Por cierto, me voy a llevar a Currillo. Se viene Curro al campo. Que disfrute y correte mientras estamos allí trabajando y estoy haciendo algunas fotos y estamos hablando. Así que bueno, mientras que esté por ahí corriendo. Mis días nunca son iguales uno del otro. Cada día tenemos una organización diferente, pero a mí me gusta. Porque la verdad es que no paramos de hacer cosas.
Pero eso, ¿no? Aunque sí que la rutina de por la mañana la intento mantener siempre, o sea, que no me falte, intentar siempre tener, soy muy cuadriculada para eso, intentar no fallar en mi rutina de mañana, en mi rutina de noche. Sí que tengo algunos hábitos como muy establecidos, pero luego en el día a día, cada día es diferente, pero obviamente está planificado de antes. Si no, las cosas pues no saldrían y sería incapaz de sacar adelante todo el trabajo. Y por eso esta mañana tampoco he grabado, porque he estado trabajando, haciendo cosas y digo, ahora ya cojo la cámara y me acompañáis, porque lo otro iba a ser mucho más aburrido. Bueno, me estoy echando un poquito, como siempre, del Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, que me gusta muchísimo. Y me voy a echar un poquito de bronceador y de colorete y ya está. Hoy no me voy a echar máscara de pestañas porque últimamente se me irritan mucho los ojos con la máscara de pestañas y quiero cambiar. Llevo mucho tiempo usando esta y la verdad es que el combo me encanta, o sea, queda genial y me va a costar, yo creo, encontrar un combo que me guste tanto. Pero quiero probar porque no sé si es la máscara de pestañas lo que me irrita un poco los ojos o no sé, o es algún otro producto que use y en combinación con la máscara pues me produzca esa irritación. Pero bueno, el caso es que quiero cambiar y quiero probar algunas cositas nuevas. Vale, pues ya estaría. Vale, pues así quedaría. Este es el resultado, voy a ir así. Muy normalita, así que nos vamos a ver si me cunde la mañana, bueno, ya lo que queda de ella, para hacer contenido, para ver cómo van las fincas, porque hace unos días se trató la cebada y queremos ir a mirar que todo sigue en orden. Y nada, pues a seguir con el día. A ver, Curro, cómo se porta en el camino. Mira, os enseño rapidito lo que venía en la bolsa que nos dieron una mochilita del congreso, del foro de empresarias, y venían algunas cositas pues de promoción de algunas de las chicas que tienen empresas que pertenecen al foro. Un espejito, por aquí un accesorio de caleidoscopio, en la empresa de Almudena que hace estas obras de arte en maderita. Luego por aquí la banda de la lavandería Lotis para el armario, que lo voy a meter ahora mismo antes de irme. Y por aquí una chuche de carambola con un sorteo. Y cogí esto también, que es una infusión de té negro con melocotón e hibisco, que me la voy a llevar para tomarla luego, porque no sé, la cogí porque tengo mucha curiosidad por probarla, las tenían allí y podíamos coger, había de más tipos pero cogí este. Y me llevo un plátano también. Ya estamos y nos vamos. Estamos por aquí. Está súper bonito el campo. Súper bonito, ya habéis visto a Curro correteando por aquí. Es un caso. Él es feliz, sabía que se me iba a pasar. Así sale también un poquito de casa. Y nada, está súper grande. Se ha tratado. Como veis, ya está sin mala hierba. Nada, he aprovechado para hacer algunas fotos y algo de contenido que necesitaba. Y nos vamos a ir. Sopla un viento súper frío. Ahí viene Curro corriendo. Se quedan boca abajo y cada vez que tú conquistas un país, robas una carta, ¿vale? Y Buenas tardes, chicos. Bueno, buenos días. Es un nuevo día. Ayer ya no os grabé nada más porque luego volvimos a casa y estuvimos con la familia.
estuve jugando al juego de Risk por primera vez, este juego de estrategia de ir conquistando territorio, y la verdad es que me gustó mucho. Soy una apasionada de los juegos de mesa y no había jugado nunca Risk, así que me gustó muchísimo. Y bueno, ya estuvimos eso pues con la familia tranquilamente y disfrutando con ellos, así que ya no grabé nada más. Pero hoy no quería cerrar el vlog sin enseñaros el haul de ropa elegante, de últimas compritas y de últimas incorporaciones que había hecho a mi armario. Así que ya tengo por aquí las cositas preparadas. Voy a haceros, como digo, el haul de ropa, ¿vale? Lo primero que os voy a enseñar, si visteis el vlog anterior, esto ya lo habéis visto, pero quería enseñarlo también para tenerlo aquí junto con el resto de cosas. Por si se os había pasado y no habéis visto el vlog anterior, eran estas botas. ¿Qué me decís de esta maravilla de botas? Son unas botas de, bueno, en realidad de doma vaquera, pero yo las compré para vestir en mi día a día. Me gusta mucho el estilo ecuestre y es con el que me identifico, el elegante ecuestre. Y me encantan porque son de piel marrón y de ante verde oscuro. No sé si ahí se aprecia bien el color, yo creo que sí. Tienen aquí este detalle para la cremallera y luego para pasarle por aquí abajo el enganche, y la verdad es que quedan monísimas puestas y la verdad es que me encantan. Ya os dije hace tiempo que no consumía o intentaba no comprar productos con derivados animales, entre ellos piel, y lo intento evitar sobre todo en la ropa. Bueno, en la ropa lo evito 100%, pero sí que a veces, sobre todo en bolsos y zapatos, que son por lo general accesorios que voy a utilizar mucho, que les voy a dar bastante trote, y sobre todo son prendas y son objetos que quiero que se queden en mi armario durante muchos años. Me parece que es mucha mejor, ya no solo inversión, sino mucho más sostenible este tipo de productos en piel, y por eso decidí cogerlas. Tengo unas que también me habéis visto en muchos vídeos que ya tienen un montón de años y necesitaba, la verdad es que renovarlas, y la verdad es que me parecen ideales, y además es que el detalle que tienen aquí me parece precioso, muy elegante sin duda. Así que esta han sido la nueva incorporación en mi armario en cuanto a botas. Y siguiendo por calzado, tengo también por aquí que enseñaros. La verdad es que llevaba mucho sin reponer calzado. Estos mocasines en piel negra con los detalles en dorado. Ya veis, otro motivo ecuestre. Estos mocasines creo que me van a venir muy bien porque son de un diseño clásico, son muy atemporales porque los voy a usar tanto en época de frío como en época de calor, sobre todo primavera y otoño, y me parecen ideales, quedan muy bonitos y le dan un toque muy elegante al look. Y tengo un par de mocasines, bueno, no son mocasines, son bailarinas de Ralph Lauren del año pasado o del anterior quizás, pero no tenía mocasines como tal ya en mi armario porque los últimos ya los tuve que sacar del armario hace tiempo porque ya estaban muy estropeados y quería invertir en un buen básico. Estos en concreto los he cogido en Mango, en rebajas, no sé si los seguiréis teniendo. Os voy a dejar los enlaces de lo que pueda abajo. Yo los cogí por 30 euros, su precio original eran 50 euros y yo los cogí por 30. Y vamos, me parece que son un fondo básico para cualquier armario. Seguimos con zapatos y aquí tengo detrás los últimos zapatos que tengo por enseñaros. Estos también me parecen una auténtica joya. Son de Sandra Fontan y me parecen muy bonitos porque también tienen un estilo muy elegante y sobre todo un estilo ecuestre que me encanta. Son estos de aquí. Son en piel también, en un marrón chocolate, un poquito más caramelo. Son una auténtica maravilla. Con toda la parte delantera acordonada, son sencillos y lo bueno que tienen, como veis aquí, cremallera en el lateral y son muchísimo más fáciles, facilita mucho el ponértelo y no tener que estar desabrochando los cordones. Me parecen muy elegantes y también muy atemporales y un fondo de armario básico. Todas las piezas que os voy a enseñar en este haul son fondo de armario, yo así las considero, porque no siguen tendencias concretas
y son piezas que voy a utilizar durante muchos años o espero utilizar durante muchos años, espero que me duren mucho tiempo y son a mi parecer bastante elegantes, así que os pueden servir aunque no encontréis las mismas piezas, quizás se entienda, algunas de ellas puede que ya no estén, pero sí que mi intención haciendo este haul es que también podáis coger ideas de piezas que son fondos de armario de piezas que podéis adquirir si queréis tener un estilo un poquito más elegante o más ecuestre, ¿no? Bueno, al final un poquito mi estilo. Vale, bueno, pues esto es por aquí y termino con zapatos y ahora voy a pasar a accesorios antes de pasar a la ropa. La primera de ellas son estos pendientes. Estos de aquí son de Mango y los compré en Navidades, creo. Ya los he estrenado y me parecen muy, muy elegantes. Ahora es too much con el look que llevo, pero con un vestido básico, con un jersey de cuello vuelto sencillo que no tenga estos accesorios y una chaqueta, me parece que le dan un punto muy elegante. Una boda, cualquier evento que tengáis, con un look sencillo le aportan ese toque elegante. Me parecen ideales. Estos no recuerdo el precio, creo que rondaban los 13 euros, si no recuerdo mal. Sigo con accesorios y paso a Massimo Dutti. Y de Massimo Dutti tengo que enseñar dos accesorios que son iguales, pero en distinto color. Y es este de aquí, es este cinturón con la hebilla, como si fuera un filete de oliva, también un motivo muy ecuestre. Y este de aquí lo he cogido tanto en piel marrón como en piel negra. Sin duda una inversión porque estos cinturones espero que me duren también mucho tiempo. Tengo que llevarlos a que me hagan algunos agujeros más, pero a ver si lo llevo pronto y lo puedo estrenar y os lo enseño también en algún look. Así que nada, dos cinturones muy básicos. Estos de aquí creo que son de nueva temporada. El precio era de 30 euros. Os voy a dejar abajo también los enlaces, 30 euros cada uno. Bueno, ahora paso a la ropa porque tengo algunas cositas que enseñaros, sobre todo de abrigo y chaqueta. Lo primero que voy a enseñaros es esto de aquí. No es que sea, o no es que yo lo defina esto como una prenda súper elegante, pero creo que le aporta un punto divertido y un punto original, mejor dicho, original es la palabra, al look. Es una prenda veraniega, o por lo menos mi intención es ponerla en verano, y es este chalequito de aquí en punto plateado. A ver si lo podéis ver bien, ahí lo veis bien. Es un puntito plateado y me gustó porque está en verano con unos vaqueros e incluso los mocasines que os he enseñado antes de Mango. Creo que puede quedar muy, muy divertido y muy original el look y no se le aporta algo diferente. Ya sabéis que yo al final siempre he visto en tonos neutros o casi siempre, y en algunas prendas en fucsia o en rosa porque me gusta el color, pero por lo general suelo vestir con tonos muy neutros y cálidos, ¿no? Pero este le saca un poquito me saca un poquito de mi zona de confort. Ya sabéis que yo soy de dorado 100%, pero en la prenda este plateado me parece que es ideal. Y creo que también combinado con unos pantalones negros incluso puede quedar muy elegante en un momento dado. Este de aquí lo compré en Bershka y el precio eran 18 euros y yo lo compré por 10 en estas rebajas. Y también como parte de arriba tengo esto de aquí, que es este lo compré en Silbón, en la sección Woman de Silbón, que me encanta, me parece que es como una rebequita, aunque yo lo llevaría 100% cerrado. Como veis es blanco por arriba, azul marino, y los botones me parecen muy elegantes porque son en doradito. Vale, creo que lo estáis viendo bien, con el logo de Silbón en medio, y me parece que es una prenda de un punto además súper gustoso, que la puedes combinar tanto de forma elegante con unos pantalones de pinzas, ir a la oficina incluso, o también la puedes combinar con unos pantalones vaqueros y unas deportivas que creo que le dan también un aire muy, muy elegante al look y le aportan ese toque que hace que un look que puede ser relajado, un look un poco más cómodo, se convierta en un look con un toque elegante. Así que este por aquí, la verdad es que me parece
súper bonito. No me los voy a probar ahora, pero ya me lo iréis viendo puestos porque los quiero estrenar las cositas cuanto antes. Y ahora paso a la parte de abrigos y más que abrigos, chaquetas quizás. Y la primera que tengo para enseñaros es este abrigo chaqueta, porque realmente puedo usarlo como ambas, de Zara, y es como una blazer, pero bastante estructurada, con unas solapas bastante grandes y es larguita. O sea que te sirve como abriguito, aunque no es excesivamente grueso. Este de aquí es una talla XS y lo compré hace ya unos meses y es que no recuerdo cuánto me costó, pero me parece que es ideal. Y el botón que tiene también me parece monísimo. Los botones son súper importantes en las prendas porque pueden cambiarte totalmente la prenda. De hecho, si alguna vez, truquito, si alguna vez compráis alguna prenda de ropa que no os gustan los botones, simplemente con ir a una mercería y buscarle unos botones un poquito más elegantes o que os gusten más, o incluso de un color totalmente diferente, le aporta un toque muy diferente a la prenda y podéis cambiarla totalmente. Así que esta por aquí es la primera chaqueta que os quería enseñar, de Zara, también como veis, en un tono beige, muy bonito para mi gusto. Y la última prenda de Zara que tengo para enseñaros también es un chaquetón, en este caso es este abriguito, es un chaleco de pelo, en negro, completamente, que no sé la luz si le estará comiendo un poquito el color, yo creo que no. Y es esta de aquí. Esta es una talla M, me queda un poquito grande, pero no se aprecia porque al ser un chalequito abierto no se aprecia mucho, pero era el último que quedaba y la verdad es que me encanta. Es de pelo sintético, obviamente, y me parece que le da un cambio al look con el que lo lleves, le aporta ese toquecito elegante. Y lo bueno que al ser en chaleco lo puedes usar tanto en invierno con un buen jersey debajo o incluso con una chaqueta debajo, como cuando ya empieza a mejorar el tiempo para llevarlo simplemente encima. Así que este la verdad que me encanta. Este lo compré en rebajas y no recuerdo por cuánto me salió, pero sí que recuerdo que estaba muy bien de precio, bastante rebajado y que fue como una oportunidad muy buena. Y bueno, ya la última prenda de todas, esta sí me la visteis puesta porque fue la chaqueta que llevé al congreso el otro día. Es de mango, os dije que os la iba a enseñar mejor. Es en tejido tweed, negra, y yo me la cogí en una talla XXS, pero la verdad es que bueno, ya la habéis visto, quedaba súper entalladita y me gusta muchísimo porque es bastante ligera, es muy cómoda de llevar. Y esta, tengo por aquí la etiqueta porque la guardé, el precio eran de 70 euros y yo me la cogí en rebajas por 40. Así que creo que también pues, es una pieza muy básica, muy fondo de armario y que creo que una chaqueta negra te arregla cualquier look. Así que bueno chicos, voy a dejar aquí el vlog, espero que os haya gustado muchísimo, que hayáis cogido algunas ideas también de prendas que son fondo de armario y que pueden aportar un toque más elegante a tu look. Y yo me despido de vosotros, espero que os haya gustado, como digo, mucho este vlog, no os podéis perder el próximo vídeo. Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla. Os agradezco si me dejáis vuestros comentarios, me ayuda muchísimo también que os suscribáis, que le deis a me gusta y que compartáis este vídeo, porque poco a poco vamos creciendo en esta familia. Nos vemos, como digo, en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho, a vosotros, al planeta y sed felices. ¡Chao!